Hoy día aprenderemos a ingresar información eh, pluviométrica, valores en este caso. Para eso es importante tener en cuenta los captores. ¿Y qué entendemos por captores? Yo ya en los videos anteriores les había comentado sobre el tema de los captores. Por ejemplo, los captores vendrían a ser esto. Se refiere a los nombres de la fuente de datos. Es decir, si es instantánea, si es journal, si es diario o si es mensual. Es importante tener en cuenta esto. Y también tener en cuenta algunos valores, simbologías que más adelante vamos a tener en cuenta. Por ejemplo, MP significa precipitación mensual, ¿sí? El ID instantáneo de descargas y el IE instantáneo de aparato registrador. Entonces, para poder nosotros armar nuestra estructura de nuestra información, tendríamos que tener en cuenta ese tipo de captores. Por eso que la parte más tediosa o la parte más complicada, si se podría decir así, con respecto al tema del Hydraxis, es armar una estructura como esta para poder ingresar la información, ¿sí? Eh, Generalmente se tiene esta información, como les había comentado, el lead de la estación, el, cap, el captor o el capteur, la tablet, el dato, el valor y en este caso eh, el origen de la información. Este L que vemos por acá lo tenemos este valor L, que significa lector, ¿sí? E significa aparato registrador, eso quiere decir que lo ha registrado un equipo, ¿sí? Y L es el lector, el tomador de datos, ¿sí? De la información. Bien, entonces, una vez que ya hemos visualizado la estructura, como ustedes podrán visualizar acá, ajá, y de la estación, el captor, el MP, en precipitación mensual, el tablet, en este caso, P de precipitación, la fecha, en este caso, el valor y el origen. Como se podrá dar cuenta aquí en la fecha, tenemos uno del 1 de 1964, uno de 2 de 1964. Entonces, si se dan cuenta, son mensuales, ¿sí? Son meses en este caso. El mes de enero. Todo esto corresponde al mes de enero. El 1 de 1964, el 1 del 2 de 1964 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos esto, tenemos que ingresar la información. ¿Y qué información tenemos que ingresar? Tenemos que ingresar la información de lluvias. Para esto, nuevamente, es importante tener la fuente. ¿Qué fuente de información voy a ingresar? Entonces, en este caso, la fuente de información no son caudales, son lluvias específicamente. Y ahora, a ver, hay que ver la escala. ¿A qué escala estamos realizando nosotros nuestro ingreso de información? No es diaria, sino es mensual. Entonces, nosotros tenemos que ingresar una información mensual. Y ahí tenemos los campos para poder ingresar la información mensual. Una cosa importante que sí tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Por ejemplo, en, el, en la descripción del llenado del campo de información, ustedes podrán ver el lead, la identificación de la estación es 1. Esto tiene que coincidir específicamente con las estaciones. Vamos a buscar acá las estaciones. Con estas estaciones, acá. ¿Sí? Aquí. Entonces, nueva, repito nuevamente. El IT, en este caso de la estación, del campo de la información que voy a ingresar, este valor 1 representa a Hualgayoco. Por eso que todos tienen valor 1. La identificación entonces será 1. Cuando yo ingrese la estación 2, tiene que ser la estación 2 acá, 2, 2, 2, 2, 2. Es decir, se refiere a la estación Quilcate. Eso es importante. No es cualquier tipo de identificación. Todos tienen que tener un ID de identificación. Bien, entonces, una vez que tenemos todo esto,
nosotros vamos a ingresar la información respecto a las precipitaciones pluviales. Entonces vamos a buscar la información que vamos a ingresar nosotros a este programa. Bien, y la información que vamos a ingresar nosotros es la estación Hualgayoc y Quilcate, ¿sí? Hualgayoc y Quilcate. Pero recuerden que la estación Hualgayoc y Quilcate corresponden al I de estación de identificación 1 y al ID de estación de identificación 2, ¿sí? Entonces vamos a ingresar por partes esta información. Bien, entonces vamos al programa y ahora sí, como ya hemos hecho nosotros, vamos a ingresar lluvias mensuales, vamos a abrir la información y vamos a decir que voy a ingresar la información 1, o sea, es decir, correspondiente a la estación pluviométrica Hualgayoc. Le vamos a hacer clic y van a ver aquí que se han llenado los campos de este interfaz del Hydraccess. Finalmente lo que se hace es importar el archivo y como ustedes podrán ver automáticamente el programa registra 661 información, datos importados. Le damos a aceptar, ¿sí? Le damos cerrar y ahora vamos a verificar la información respecto a la estación Hualgayoc. En este caso vamos a lluvias, en lluvias vamos a continuo y aquí vamos a identificar la estación Hualgayoc. Y como verán, ya se ha llenado la información respecto a la estación Hualgayoc. Ahí tenemos las precipitaciones. L de lector. Acá tenemos los captores. E de registrador, L de lector y R de reconstrucción. ¿Sí? E de registrador. Puede ser un equipo, como les había comentado. Bien, C de acumulado, D de dudoso y P de parcial. Bueno, eso lo podemos colocar nosotros si es que en este caso la información lo amerita, ¿no? Bien, ahora, una vez que ya hemos ingresado, la siguiente estación que voy a ingresar es Quilcate. Y como verán, la información está vacía. Entonces tenemos que ingresar la información de Quilcate. Bien, entonces vamos a ingresar nuevamente en pluvio, lluvias, eh, importamos, importar lluvias y aquí vamos a abrir el siguiente información de la estación Quilcate. Abrimos, dice Quilcate, ningún nombre de campo o data vinculada ha sido reconocido. Bien, entonces vamos a verificar la información de Quilcate para poder nosotros tener en cuenta qué pasó con Quilcate. A ver, la información de Quilcate está aquí. Miren, algo importante, no se ha considerado, insertamos, no se ha considerado la estructura que debe de seguir. Vamos a copiar y vamos a pegar acá. Por eso les dije que es importante tener en cuenta eh, esta estructura. Guardamos ahora, miren, no tenía, ahora lo hemos agregado, lo cerramos y ahora nuevamente vamos a abrir Quilcate, abrimos y los campos tienen que llenarse. Por eso es importante que se den cuenta de que la estructura de los campos se tiene que cumplir. Una vez que hemos hecho esto, importamos la información y automáticamente el programa comienza a registrar 660 datos. Aceptamos. Y recuerden que el stop es como si fuera un OK. Muy bien, ahora nuevamente vamos a realizar nuestra verificación de estación de la información. Quilcate. Bien, ahí está Quilcate y ahí tenemos toda la información de Quilcate. ¿Sí? Ahí está toda la información de Quilcate. Bien, paramos. Ahora, nosotros podemos también editar la estación, pero eso vendría a ser ya
otro, otro video para poder nosotros entender mejor estas características. Bien, ahora, por ejemplo, nosotros queremos realizar unos procesamientos mensuales acá. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos Shift para seleccionar y decimos, a ver, quiero que me evalúe la información. ¿Sí? Me evalúa la información. Por ejemplo, podríamos nosotros decir un multiproceso, chip, en este caso, y queremos decir, a ver, que nos evalúe la información instantánea. Esperamos que cargue. Y ahí está la información, la comparación que se hace entre la estación Quilcate y la estación Hualcayoc. Todo lo que está en vacío de este punto a este punto son vacíos que la información de Quilcate tiene. Miren, por ejemplo, ustedes lo pueden corroborar con respecto a esto. Vamos a lluvias, edición continua, y ustedes se podrán dar cuenta que en esta parte no hay información, son vacíos. Y en este caso la gráfica no miente, la gráfica te dice que acá, desde este periodo a este periodo, todo lo que está en azul, falta información. Lo que se ha hecho es una comparación, una breve comparación de las precipitaciones mensuales. Es importante que hagamos toda esta información. Y ahí tenemos la información de precipitaciones mensuales, ¿sí? Y ahí tenemos la información de la precipitación de Quilcate, y ahí tenemos la gráfica. Pero también es importante tener en cuenta que esta información te permite, bueno, en este caso como son mensuales, nosotros podemos hacer una comparación, una comparación anual, mensual de la información, pero también nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Quiero que me saque los mínimos anuales de esta estación y de esta estación. Este, mm, eh, Gráficame solamente los mínimos mensuales. Entonces el programa lo que te va a hacer es calcular esto, solamente con los mínimos anuales, mira, los mínimos anuales, ¿ya? Y te dice, ¿sabes qué? Compárame también los máximos anuales. Entonces el programa nuevamente te lo va a comparar, los máximos anuales, ¿sí? Recuerden que tenemos eh, mensuales, entonces ¿qué hace el programa? Lo transforma a anuales, ¿sí? Anuales. Eso es lo bueno también de este programa, ¿no? Te lo transforma también a una información anual. De diario te lo pasa a mensual, y de mensual te lo pasa a anual, o sea, esa es la ventaja de este programita. Bien, en este caso, por ejemplo, te dice mensuales Excel. Quiero esta información y quiero esta información mensuales Excel. Esperamos entonces que te lo grafique y ahí tenemos los valores mensuales, todos los valores mensuales, ¿sí? Todos los valores mensuales. Ahora, quiero anuales, lo quiero transformar de mensual a anual, ahí está, todos los valores anuales de la información. Entonces, si está en mensual, lo pasa a anual, ¿sí? Entonces, como verán, es una herramienta muy poderosa para poder realizar una información. Queremos simplemente conocer el comportamiento de Hualgayoc, ahí está, ¿sí? Ahí está, diarios, ahí está, ¿sí? Ahí está. ¿Mm? Entonces, eh, hay que tener en cuenta que son en dos puntos importantes donde tenemos que realizar el análisis o la visualización de la información. En la general, el proceso multiestaciones, aquí sacas mínimo y sacas máximos anuales y sacas los instantáneos Excel, o también aquí en proceso multiestaciones, donde te grafica la información de ambos, por ejemplo, en un formato mensual, a una escala mensual y a una escala anual. Si quiero mensual los dos, espero un momento y los grafico, ¿sí? Entonces, hasta ahí vendría a ser la incorporación de estaciones meteorológicas y la incorporación de estaciones tanto de la estación Quilca como de la estación Hualgayoc.